Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Avanzamos con un tema importantísimo dentro de los conflictos mundiales que estamos analizando, y este tema se trata de la movilidad humana. ¿Qué es la movilidad humana? Hablar de este tema hace referencia a la migración de las poblaciones de seres humanos. Tiene dos acepciones, una amplia que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos y otra más restringida que solo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Hablar de migración humana, entonces estamos hablando de aquellos cambios, de aquellos movimientos territoriales que tienen las personas, es decir, cuando una persona se traslada a otro lugar por diferentes motivos, diferentes razones. Cualquier proceso, hablamos aquí de que cualquier proceso migratorio implica dos conceptos. El uno, emigración, el otro, inmigración. ¿Qué es la emigración? Es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro país. ¿Sí? Ejemplo, hoy usted ve una realidad bastante difícil. Muchas personas yendo a Estados Unidos en buses, caminando. Eso es emigrar. Cuando usted sale de su país, como es Ecuador, o si usted vive en España, vive en Portugal, cuando usted sale de su país y viaja a otro, se llama emigrar. Pero inmigrar significa que es la llegada a un país o lugar de personas procedentes de otros. Cuando usted, por ejemplo, yo llego a Estados Unidos, estoy inmigrando, ¿sí? Entonces la persona que llega, o Juanito llega a Ecuador, esa persona inmigró, ¿sí? Es cuando llega ya a un país. La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual es la que se conoce como el éxodo rural, que fue un desplazamiento masivo de habitantes que fueron desde lo rural hasta lo urbano. Ahora, es importante conocer algunas de las clases de migraciones que tenemos. La primera que se da es según el tiempo. Primero tenemos la migración temporal y segundo la migración permanente. Hablar de migración temporal es cuando usted va a un lugar, cuando el migrante se mueve a un lugar por un tiempo determinado, ¿sí? Y después regresa pronto. Usted sale de vacaciones, sale de paseo, su viaje es corto, o por un trabajo, pero corto, 3 meses y usted regresa. Eso hablamos de migración temporal. Mientras que una migración permanente es cuando el migrante va a estar en un lugar de destino de manera permanente o prácticamente de por vida. Otra de las clases de migraciones es según su carácter. Tenemos la migración forzada y también la migración voluntaria. Como dice su término, migración forzada es cuando usted tiene que salir de su país por una amenaza a su vida, qué sé yo, por hacerlo en contra de su voluntad, porque no es su anhelo, pero tiene que hacerlo de manera forzosa. De manera voluntaria es cuando el migrante pues deja su residencia sin que nadie lo esté forzando, sino porque es su voluntad, su propia decisión hacerlo. También vemos que según su destino tenemos la inmigración interna, la inmigración internacional. Hablar de migración interna es cuando el lugar de destino es dentro del mismo país, cuando usted viaja de Santo Domingo a Quito, ¿sí? Entonces lo está haciendo dentro del país, mientras que una migración internacional es cuando usted ya sale del país. ¿Qué es la ACNUR? Hablar de la ACNUR es hacer referencia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados. Este organismo que se ubica, su sede principal en Ginebra, lo que busca es preocuparse la situación de muchos refugiados, de sus problemas comunitarios. Bueno, esta organización está en muchos países, por no decir en todos, que lo que busca es cuidar y proteger a los refugiados.